Negocios y billetes. Negocios y billetes. Negocios y billetes. Muy buenos días, madrugadas o lo que sea la hora que nos estén escuchando. Un nuevo capítulo, una nueva sesión, un nuevo día. Esperamos que hayan escuchado todos los capítulos anteriores porque hoy empieza un nuevo capítulo de Negocios y Billetes. ¿Cómo está, señor Martínez? ¿Cómo ha estado esta semanita? Oye, para. Vamos a hablar de familia aquí en la casa. Sí, pero démosle. ¿Por qué? Seguro grabamos otro. No, démosle. Sí. Es que todo va a terminar como la última línea de las empresas familiares y después quedan todos peleados. ¿Es lo que nos pidieron? Sí. Sí. Lo pidieron los seguidores ya. Démosle. Tú sabes que no puedes hablar de según qué empresas. De Tecnosur, de Vol Chile, son los clientes todos. ¿Qué crees que se ha ido la cresta todo aquí? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya, ¿Habrá que pitear? Pero me va a censurar, Lulari. Sí, siempre. ¿No? Ya. Siempre. Y si no, son tus alumnos. Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios y Billetes en un tema muy desafiante que tiene que ver con las empresas familiares y la dinámica de negocios que es totalmente distinta. Así que muchos negocios, pocos billetes a veces las empresas familiares. Suele ser una dinámica, sobre todo cuando empiezan las empresas familiares, hasta que empiezan a rodarse, hasta que empiezan a coger forma, suele pasar eso, ¿no? ¿Coger? ¿Qué tipo de empresas familiares son? Vamos calmándonos. Insectos se llama eso. Hasta que empiezan a darse adquirir forma, suele pasar eso, ¿no? Que tienen muy pocos billetes al principio, les cuesta rodarse. Difícil eso. Oye, ¿y tú sabías que Ristorante Italísimo es una empresa familiar? Así es una empresa familiar, la fundó Cesare hace años y de hecho yo sé que se están formando la nueva generación que ya viene apuntando fuerte. Yo sé que están allá formándose, están tomando también práctica en otras empresas para en no mucho tiempo ya hacer el salto, hacerse cargo de Ristorante Italísimo. Al final es lo que muchas veces cuesta en las empresas, ¿no? El que la gente venga formada. Totalmente. Creo que, y eso ha sido un poco la evolución, no solamente práctica, sino que creo que la academia también se ha formado porque en las universidades top ahora se dictan muchos programas de dirección para empresas familiares. Se entiende que la dinámica de negocios es muy distinta porque, ¿cómo decirlo elegantemente? Como por definición a una empresa familiar, de una familia realmente grande y que funcione como una empresa familiar, tiene más grasa que una empresa común y corriente. Porque tiene que contratar sí o sí al cuñado, del primo, de la sobrina, del tío. Mira, hay una frase que yo leí hace años, no sé dónde la leí, pero la leí, que decía que la primera generación crea, la segunda relanza y apuntala y la tercera destruye. Y pasa precisamente eso, ¿no? Porque la primera generación es la que tiene la visión, la que la crea, la que la empieza a estructurar y conforme van surgiendo, van llegando las nuevas generaciones, la empresa va adquiriendo grasa precisamente por eso. ¿Cómo no voy a contratar a mi hijo? ¿Cómo no voy a contratar a mi yerno, a mi nuera, ¿vale? Y al final, claro, luego viene la segunda disyuntiva que es ¿cómo le voy a pagar poco? Si es mi hijo, si es mi yerna. O cómo lo he hecho. Esa es la... Bueno, no voy a dar nombre, ya no me pagan tanto, pero me han preguntado algunos clientes sí. Después de una media botella muy buena en un restaurante muy caro de Santiago de ¿cómo lo he hecho? No, pero te estás dando cuenta, no sé, 30 años después de que es así. No, es que nunca lo vi. El error es tuyo, no es de él. Pero ahí es donde también entra mucho el apoyo y la visión de los asesores, de los mentores, de los consultores, precisamente por eso, ¿no? Porque no es lo mismo que tu padre o que tu abuelo que te eche a que se genere todo. Puede que alguien de estos
nos contradiga o nos escupa por la calle, ¿no? Pero al final hay que formar una estrategia, hay que crear toda una estrategia, y en este caso no para echarle, sino para hacerle ver, ¿vale?, que su despido va en pro de la empresa, porque no tiene deditos para el piano, hablándolo de una manera bonita para que no nos pongan pititos. Totalmente, totalmente. O sea, creo que hay varias dinámicas. Digamos que partamos por el comienzo. Una empresa familiar, como su nombre lo indica, es familiar, así como los Corleone. Así es. Pero en su formación tienes una familia, entonces primero es muy difícil separar el trabajo de la familia. Entonces eso ya va a generar que, sea como sea, la familia, si se encuentra un domingo, igual termina hablando de la empresa familiar. Siempre pasa en la mesa, siempre salen las conversaciones. Que en algunos casos, en decisiones duras, no se sea tan duro, o al revés. Es como, voy a decir que esto en el sentido estadístico, en vez de distribuir normal, distribuye test student, como que está todo más centrado y más extremo. Entonces, como que esto hace que si te va mal, podría ser muy mal, si te va bien, te podría ir muy bien, como que eres más severo que con un colaborador común y corriente, o no se contemplan o no se ejercen los mismos protocolos, las mismas reglas, etcétera, porque quizás tú asumes que porque naciste dentro de esta empresa, entonces tú tienes que ser experto en esta empresa. Segundo, no se concibe que algunas personas de la familia no quieran seguir con la empresa familiar. Doy por sentado que quieren seguir en la empresa familiar, y que, dado que yo lo he hecho 300 años, pero he sido incapaz de transmitirte la expertise, entonces tú tuviste que saber sí o sí por osmosis cómo se dirige esta empresa. Y como yo lo hice 300 años y tú llevas un año y lo estás haciendo como el forro, entonces te voy a escupir en la cara. Creo que esa dinámica, hay 3 o 4 paralelismos que se dan mucho en las empresas, porque en el fondo, ¿cómo no vas a saber esto si esto? Y puedes, no me lo has explicado. Entonces eso hace que la siguiente generación le sea difícil de traspasar, no sé, sin ser una empresa familiar, pero Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway es la empresa de inversiones de Warren Buffett, posiblemente el mejor inversionista de toda la historia, que lo hemos mencionado anteriormente, pero no tiene un sucesor. Las hijas de Warren Buffett hacen otras cosas. Entonces tú dices, oye, bueno, por tener los genes habrá sido un buen inversionista o hizo otra cosa. Y en el fondo también te pasa mucho que la siguiente generación, las hijas o los hijos, crecen o no crecen o se marchitan como a la sombra del papá o de la mamá, o de la comparación que tiene hacia arriba. Entonces es como difícil hacer esa transición o dedicarse a otra cosa. Mira, todas las empresas familiares tienen un dolor típico, ¿no? Y este dolor es el que decíamos y comentabas. ¿Cómo decirle al papá, al abuelo, que su proceso ya está obsoleto, que su metodología de venta no es la que está acorde al momento en el que se está vendiendo? Que la familia, que según algunos elementos de la familia son un lastre. Esta es la dolencia típica de mucha empresa familiar, como Clásico. decíamos. Y al final, lo que tú decías, ¿no? Los procesos no se transmiten por osmosis, da igual que tengas la misma genética, pero hay que traspasarlos, hay que comunicarlos. Y muchas veces el proceso comunicativo de hace 2, 3 generaciones no es el de ahora. No aprendemos igual, no entendemos igual, no son los mismos procesos, y esa es una dolencia que tiene mucha empresa familiar. Por eso hay muchas empresas familiares que no suelen pasar de la 3ª o 4ª generación. Y hablando de una empresa familiar, una 4ª generación puede estar hablando de una empresa que lleve, ¿cuánto? 50, 60 años en el mercado. 4 generaciones. 200, fácil. Totalmente. O sea, por ejemplo, a mí me tocó uno de mis temas de investigación en la universidad, ha sido el control que tienen o cómo se controlan las empresas tipo las sociedades cascadas en el mundo. Y entonces la familia que controla Ericsson en Suecia, los Wahlberg,
una familia que lleva, no sé, 200 años. Uno dice Ericsson como que lo conoció por los celulares, no sé, nuestra generación, que tiene unas otras 800.000 millones de aplicaciones que no son los celulares hoy en día. Nadie tiene un Ericsson y lo controla hace mucho. Y han creado una estructura y entonces el paralelismo, por ejemplo, en por qué puede funcionar bien para ellos que con el 4% de las acciones tengan más del 50% del control de la propiedad, algo que uno llama separación entre el control y la propiedad. Entonces, son propietarios de muy poco, controlan muchos votos en la junta accionista y aún así, siendo una empresa familiar, funciona profesionalmente, exitosa en el tiempo. Como uno dice, oye, puede ser que tengan 2-3 años malos, pero eso se opaca dentro de los ciento y tantos años que existen. Entonces, creo que hay experiencia en el mundo de que las empresas son distintas igual. Creo en esa investigación me tocó ver muchos países del mundo, pero por ejemplo las empresas asiáticas, sobre todo en Japón, tienden a ser muy de clanes familiares, pero tienen otras cosas financieras. Por ejemplo, no invierten solamente en el patrimonio de la empresa, en el equity, sino que, por ejemplo, los bancos le prestan plata solamente a empresas que hayan participado algo en su propiedad, entonces tienen acciones, equity, y además tienen deuda con la misma empresa. Entonces se va dando más, además depende de las regulaciones también, que funciona para todas las empresas, pero que en las empresas familiares tiende a ser como más de un estilo que es la propiedad concentrada, que es más clásico en Chile. Como para protegerse, los accionistas aglutinan muchas acciones y tienen más del 50% de las acciones para tener el control. Eso no ocurre en otros países, de que por eso depende de cuánto te proteja la regulación a los accionistas minoritarios, que en Estados Unidos, por ejemplo, o en Inglaterra, la propiedad es mucho más atomizada. En vez de tener el 100% de una empresa, tengo el 1% de 100 empresas y eso parece ser igual o mejor en esos casos. Entonces creo que ahí hay ciertas diferencias significativas que puede haber en una generación que además son etapas de las empresas distintas. Cuando nosotros hemos hablado de Venture Capital, de Capital Semilla, etcétera, solo nos pasa con uno de nuestros clientes de la consultora que son muy queridos, que ellos crearon un colegio, yo creo que lo hemos mencionado, y Silvia, la abuela, creó el colegio, fundó un colegio que le fue espectacular, etcétera, y llegó un fondo de inversión y ellos le vendieron la operación. Entonces, recibieron mucha plata, formaron un family como ellos lo concebían y le ha tocado 2 o 3 años en entenderlo bien, cómo un family office ahora tiene que direccionar, ya no depende del colegio. Yo era experta en educación, pero quizá ahora tengo que aprender mucho más de inmobiliaria, tengo que meterme en otros negocios que son de e-commerce, que son de venta física, gastronómico, etcétera, que no eran tan fáciles, que el colegio era una cosa que teníamos muy seguras, que era muy cercano con el público final, que ahora estoy alejado, que buscar un arrendatario. Entonces va evolucionando con el tiempo ese tipo de cosas y ahí creo que siempre hay la complejidad de la parte familiar, porque en realidad tú lo recibiste en una época distinta además del tiempo físico, o sea, y con una madurez distinta, con unas necesidades distintas, con una facilidad distinta, o sea que puede haber sido mucho más fácil o difícil hacer negocio, que con una expertise distinta. De repente las personas que estudiaron negocio, uno da por sentado que son buenos para crear negocios, pero que algunos son buenos para administrar negocios y otros tienen una expertise técnica de ingeniería educacional, no sé, de arquitectura, médica, que eso le trae al negocio a pesar de que no sean tan buenos gestionando los recursos de ese negocio. Eso es muy difícil de separar, la parte técnica específica no financiera, o no financiera, digamos, no de administración en general, de lo que se hace en una empresa familiar. Hacer ese corte es algo muy, muy, muy difícil. Pero tú también, tú hablabas de las empresas chinas, japonesas, coreanas, de allí, de los desconfiados, que les digo yo, ¿vale? Desconfiados por los ojillos, que siempre parece que están desconfiados de lo que le ibas a decir, ¿vale? Pero al final, las empresas tienen mucho que ver con la cultura empresarial del país, obviamente. Entonces, hay culturas, vamos a hablar de culturas empresariales, en la que sí, efectivamente, esta segunda generación se forma para trabajar en la empresa familiar,
pero antes de asumir cargos simplemente por apellido, se foguea en otras empresas. Empiezan a trabajar en otras empresas, tienen otros jefes, ya vienen probados, ya han probado otras hieles, ya han tenido otras negociaciones, ya no han nacido, o sea, han nacido con el hijo del jefe, con el cargo de hijo del jefe, pero en otras empresas donde han puesto en práctica lo que han estudiado, donde se han preparado para entrar a la empresa familiar, no eran el hijo del jefe, eran uno más. Entonces, cuando ya llegan a la empresa, ya no llegan por ser el hijo del jefe o por el apellido, sino que ya llegan con unos méritos, ya llegan con una expertise, ya llegan fogueados. Ya hay otras culturas empresariales, hablando, que simplemente terminan la carrera relacionada con lo que tú decías y entran automáticamente a ser una jefatura, entran automáticamente ya a una escala alta. Y eso al final tú no le puedes llevar la contraria al hijo del jefe, tú no le puedes decir al hijo del jefe que lo que está haciendo no sabe. Solo porque el hijo del jefe. Correcto. No porque tenga una expertise. Igual Claro. al revés, si tuviese la expertise, lo voy a denigrar solamente porque parece que su posición llegó ahí por ser la hija o el hijo del jefe. Es difícil esa parte. Es una parte, por eso decíamos, ¿no? Que hay muchas culturas que sí que lo tienen claro y lo que hacen es, antes de entrar a la empresa familiar, foguearse por años. O sea, no estar a hacer como una pasantía de 2 años, sino crear carrera en otras empresas hasta que adoptan las competencias para asumir y poder continuar con este legado familiar. Y mi mejor impresión es que en el mundo, hablo desde mi corazón académico, todavía no hay como una receta probada. Mi mejor ejemplo es Falabella. Yo creo que los abuelos Falabella estaban tan orgullosos de que sus nietos hubieran partido vendiendo zapatos en Falabella que creyeron que iban a llevar la empresa a los 20.000 millones de dólares, a los 200.000 millones de dólares y no hacia atrás a los 5.000 millones de dólares de valor en bolsa. Entonces, como que hay un momento en el que uno debe dejar ir y yo leía muchas entrevistas 2018, 2019 cuando la empresa empezó a bajar de su máximo valor y decía, oye, yo dejé la empresa operativamente hace 5 años, el abuelo, ahora estoy dedicado a los nietos, etcétera, pero si tú ves que como la creación de tu vida, en el fondo lo hemos dicho muchas veces, una empresa parece ser como un hijo, va cayendo, es difícil resistirse a ir a tratar de salvarla, como nadie dejaría que un hijo se caiga y no hacer nada. Uh-huh. Entonces, en este caso ocurre lo mismo porque tú dices, oye, tengo que resistirme a corregir, déjalo que aprenda sus propios errores, etcétera. Entonces eso hace una diferencia significativa cuando se está viendo, sobre todo en alta dirección de la empresa, porque además si tú tienes muchos hijos, ¿quién va a querer quedar de gerente general? Simplifica tus finanzas corporativas con Sur Consulting, los especialistas en asesoría financiera. www.surconsulting.cl. La respuesta lógica sería ninguno. Que haya un externo al que poder apedrear. De hecho, hay muchas empresas familiares que lo que decíamos, ¿no? Cuando empiezan con la transición esta de segunda o tercera generación, optan por tener o por contratar un gerente general y lo que es la familia pasa a ser simplemente un órgano controlador del directorio. Pero lo que son los rangos de altos ejecutivos son externos a la familia. Ellos simplemente están desde arriba monitoreando y eso se está dando mucho en las últimas generaciones. Esa es una empresa familiar de transición, uh-huh, de profesionalización. Digamos que una cosa mucho más evolucionada, porque lo que le cuesta hacer a la empresa familiar es profesionalizarse. Entonces eso te diría que prácticamente no es una empresa familiar. Los directores de esa empresa que están alejados de la cotidianidad son la familia. Pero eso podrían ser accionistas de cualquier empresa, sí. No están involucrados en la cotidianidad. Creo que en algunos otros casos depende de la empresa también, no sé, un hotel boutique, es lógico que sea atendido por su familia, como hay ciertas cosas, no sé, pues en sectores como la hospitalidad, etcétera, pero no sé, pues en una aerolínea no va a andar piloteando el dueño de la aerolínea aunque sea de la familia. Entonces como que creo que hay ciertas cosas que pueden hacer diferencia en las distintas industrias que pueden ser importantes, porque por ejemplo, yo dirijo un curso que se llama Finanzas para no financieros, en la que llegan muchas personas que les tocó dirigir la empresa familiar y honestamente y en buen chileno no cachan ni una.
Pero ellos llegan con eso y saben, o sea, partiendo, yo creo que el caso más grande que nos ha tocado ver ahí es la Josefina. No puedo dar apellidos, pero la Josefina estudió educación de párvulo y le tocaba dirigir la 7ª salmonera más grande de Chile. A la pobre Josefina le hemos dado ya en varios capítulos. Es que es un buen ejemplo. Menos mal que te llevas bien con ella, porque si no la demanda te llega. Pero ella llegaba, o sea, una empresa de $500 millones y llegaba con la memoria. Había un trabajo final así como, ¿cuál es el mejor retailer de Chile? Pero ella me dijo, ¿puedo hacerlo de esta empresa? Obvio. Llegaba con la memoria de la salmonera y me decía, no entiendo nada. Y bueno, yo decía, da lo mismo porque aquí dice Levita, esto es una basura, no, ojalá no lo entiendan nunca. Pero me decía, es que en el directorio dicen que bajó el margen EBITDA y que el costo de cosecha y que los activos biológicos... O sea, era una cosa bastante más avanzada, como eso ya es desafiante, pero además si tú estudiaste educación de párvulos puede ser una cosa notablemente más compleja. Y en general, ella misma me decía, mi hermana, que estudió ingeniería comercial, sabe menos que yo de la empresa. Entonces, como, ¿quién? ¿La que estudió algo afín? ¿O la que parece que cacha más? O no sé, pues es muy complejo en ese tipo de cosas, porque en el fondo, en mi área, en la parte contable, financiera, de control de gestión tributaria, como que es poco probable que tengan una expertise de eso, y justamente es lo que después más apremia, porque igual tú puedes haber desarrollado una empresa en otras múltiples variables, en satisfacción del cliente, etcétera, pero si gana menos plata, si te la llevaste a un problema financiero, quizás no a la quiebra, pero alguna situación, probablemente eso termine redundando como tu gestión es mala. No es que la industria está mala, no es que hubo un revés, es que la economía no, es como la gestión. Tú ya sabías que no eras la adecuada, tienes todas las miradas del resto de la familia que no fue elegido para dirigir esa empresa puesta en ti, entonces hay como una presión doble, en el buen sentido y en el mal sentido, como decíamos al principio, y eso nos pasa harto de verlo en ese curso de finanzas para nosotros. Claro, pero es lo que decíamos, o sea, estudió algo afín con la empresa, pero llegó a la empresa por el apellido. No llegó a la empresa por haber hecho méritos, no se fogueó, no puso en práctica lo que estudió, no. Y al final muchas veces pasa, lo vemos mucho en política, ¿no? No vamos a entrar, pero que ponemos una persona para hacer el trabajo de otra que debería hacerlo. Entonces tienes una persona que cobra mucho por estar simplemente por aparecer, ¿vale? Y luego tienes otra persona que es la que realmente trabaja. Entonces también eso se da mucho, podríamos hablar de duplicidad de cargos, pero aquí no se da duplicidad de cargos porque solo trabaja uno, que siempre suele cobrar menos que el que realmente debería trabajar. Así es. Porque muchos se creen que las líneas gerenciales están simplemente para aparentar, para ir a ver a los clientes, para tener el despacho más grande, para tener la televisión más grande en el despacho, para tener la secretaria o el secretario, para... Y no, o sea, cuanto más arriba está es lo que decimos siempre, ¿no? Tienes que estar al pie del cañón, y sí, tienes un equipo que trabaja contigo, pero hay mucha gente que malentiende que el equipo trabaja para ti. O sea, tú tienes que trabajar con tu equipo. Estos tiempos en el que las gerencias de departamentos estaban desconectadas y estaban en un ala independiente, en un edificio independiente, en un piso independiente, que no se relacionaban con los mortales, esto ya está saliendo, ¿no? Ya está desapareciendo hace ya varios años, que además las oficinas ya empiezan a ser mucho más abiertas, ya hay mucho menos cubículo cerrado, ya hay mucha más integración de departamentos, de jefaturas, ya no está el jefe, como decimos, ¿no? En el piso 10, las jefaturas en el piso 10 y los trabajadores en el piso 8. Eso aún pasa en muchas empresas familiares, aún sigue pasando eso. Que llego porque yo te estaba escuchando ahora y me estaba acordando de algún que otro amigo que tenemos, vamos a decir tú y yo, entre comillas, vale, que llegaron, pues eso, ¿no? Recién terminado la carrera, con 25, 27 años, llegaron a sentarse en la silla D, vamos a hacer el símil. 25 años en la vida, ¿no? Con 25 años de experiencia profesional. Correcto, o sea, 25 años en la vida, recién terminada la carrerita, ¿vale? Y llegó a sentar, vamos a decirse, en la silla de gerente de finanzas y no sabe leer un estado de resultado. De esos hay varios, ¿no? Entonces, al final da pena, de verdad. O sea, da pena cuando ves que tienen
grandes empresas, o más que... Puede que no sean grandes empresas en cuanto a volumen, pero sí de trayectoria, sí que tienen empresas con calado, que han subsistido durante muchos años, que han pasado de varias crisis, que se han reinventado, que se han readaptado, y te das cuenta que están en manos de alguien que dices, le queda bien poquito. Huele a muerto. Huele a muerto, huele a muerto. Pasa más de lo que uno quisiera, y en el sentido financiero sobre todo, no está claro todavía, pero al menos no se han hecho tantos estudios, porque es difícil evaluar el performance de una empresa familiar. Performance es desempeño, por si acaso, y generalmente se ocupa para hablar del desempeño financiero. Pero es difícil porque las empresas son privadas generalmente, entonces como que sus estados financieros no son públicos, sus acciones no cotizan en la bolsa, etc. Entonces no hay como una super muestra de 8.000 empresas que uno puede evaluar, pero sí tiende a ver como lo que uno debería hacer es una empresa que no es, que está controlada por un inversionista frío como roca, tipo un inversionista institucional. Los inversionistas institucionales son fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos mutuos, fondos soberanos, en general una institución que invierte la plata de terceros. Entonces, que ese está amarrado solamente a la rentabilidad. Si la rentabilidad es buena, me quedo. Si la rentabilidad es mala, me voy. Lo estoy simplificando, pero que quizá eso no pasa. Entonces tú dices, mira, lo lógico aquí es decir, yo tengo esta empresa que está controlada por lo que en acciones además se llama el free float. Todos estos inversionistas son de libre flotación, porque si yo te ofrezco más plata por la acción, tú me la vendes. En cambio, los inversionistas no free float, los controladores generalmente tienen un apego emocional, familiar con la empresa, entonces sus acciones no están de libre disposición. Entonces tú dices, si tengo dos empresas iguales, pero una está marginando 10% y la otra está marginando 35%, evidentemente me debería ir con la de 35%. Pero existe solamente como el sentimiento de que las empresas familiares son las de 10% y no las del 35%, más que realmente se pueda demostrar eso, a pesar de que, insisto, en términos al menos del control de la propiedad, más que del desempeño del financial performance o el desempeño financiero, exista realmente en la práctica más detalles sobre eso. Y justamente es lo que uno piensa, oye, pero gastan más en esto, toman más este tipo de decisiones, se demoran más en la cadena de mando en reaccionar frente a situaciones, entonces que eso en algunas veces puede ser bueno, pero sobre todo en esta era que las empresas tienen que adaptarse tan rápido a los cambios, esa baja maniobrabilidad y adaptabilidad y flexibilidad justamente les termina jugando en contra cuando tienen que evolucionar o reaccionar o hacer promociones o al cambiar la cadena logística, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es complejo cuando llegan estos como hijitas o hijitos de papá o de mamá que en el fondo fueron enchufados a la empresa y que ojalá hagan algo por la empresa, pero nadie espera mucho, pero nadie los va a retar tampoco, no nos vamos a oponer porque peligramos por decirle sus verdades. Sí creo que eso se está asumiendo mucho más y también están contratando mucho más asesoría en esa idea. O sea, creo que nos pasa a los dos, tanto en Jane Mentoring como en Sur Consulting, que en el fondo tenemos hartos clientes que vienen de empresas familiares y quizás que esa segunda generación ya no está tratando de mantener la empresa a flote nomás para que la tercera la destruya, sino que está tratando de crear como su propio legado basado, no en cero, no es como llaman en Forbes a los self-made, como que se hicieron a pulso, sino que realmente ellos van a crear sobre algo, no partí de cero, pero sobre algo todavía puedo duplicar, triplicar, cuadruplicar el patrimonio familiar. Potencia tu éxito con J Mentoring. Transforma tu visión en realidad y descubre más en @jmentoring. No, y pasa mucho que las empresas, hay empresas familiares que lo hemos hablado en los últimos podcasts, ¿no? Que hablamos mucho del siglo XX y del siglo XXI, y es que hay un cambio generacional, hay un cambio de tendencia muy brusco que no se ha dado en los siglos anteriores. Entonces, eso también hace que estas nuevas generaciones vengan con mucha fuerza, vengan con muchos cambios
y vivimos en la sociedad del inmediatismo. Entonces quieren hacer muchos cambios muy rápido y al final también eso es un error muy típico, ¿no? El querer implementar muchas cosas a la vez o querer implementar y no apuntalar. Implemento, funciona bien, empiezo a implementar otro, pero no he terminado de cerrar el ciclo de la implementación, porque la implementación son fundamentalmente 2 ciclos, implementar y apuntalar. En el momento que tú puedes hablar de apuntalar cuando ya llevas un tiempo medido y los resultados son los mismos y puedes empezar a ser escalables y ahí vuelves otra vez a ir creciendo con esa línea, ya sea en estructura, ya sea en producción, hay muchas empresas que simplemente se dedican a implementar y no le dan tiempo a apuntalar. Claro. Dentro del ámbito de finanzas, ya sabemos que hacer el curso de financieros para no, de financiero para no financieros es una de las recomendaciones, pero ¿cuál sería la recomendación más que de Nicolás Martínez de Sur Consulting, a estas nuevas generaciones que están a punto de hacerse cargo de la empresa familiar en el área de finanzas? Tomar primero tu curso de, ¿cómo es? Enfocar y redefinir. Enfocar y redefinir, así es. La chunte, estoy bien. Primero que todo, creo que eso. Segundo, creo que hacer una transición importante, como muchas veces como drop the mic, me fui, me jubilé, chao, aquí está, ustedes tienen que ser mejores que yo y aquí me voy. Pero por eso es algo que yo discuto a veces con Legal, que Legal así como que ponen el contrato de servicio y una vez me puso profesión empresario. Y yo le eché la foca así, Pablo, ¿cómo se te ocurre poner esta cuestión en una ordinaria? Yo estudié ingeniería comercial, tengo un magíster en finanzas, hago clases hace 13 años, en 2 de las 3 mejores universidades de Chile, esto es un insulto gigantesco. O sea, pero tiene una empresa, por ende eres empresario. No es un emprendimiento, además tiene 24 personas contratadas el lunes 25, entonces duele el fin de mes. Entonces, como que yo dije sí, pero cuando uno pone empresario, generalmente es una persona que no tiene estudios universitarios y que formó la empresa Pulso, que eso funcionaba bien en el año 70, en el año 80. Entonces creo que al menos en el área que me toca ver a mí, obviamente otras personas encontrarán como otras recomendaciones, pero creo que a la velocidad en la que evolucionan los negocios, tienen que actualizarse mucho más rápido, es transversal a todos, pero las empresas familiares además tienen una dinámica distinta, por eso yo decía que en las universidades top se están haciendo muchos programas de empresas familiares, sobre todo en países como Estados Unidos que tienen además mucho más temas de filantropía, entonces cómo la filantropía familiar se va diversificando, etcétera. Entonces se está generando mucho eso de que quizás formar la capacitación continua y eso parte de que el que está pasando la batuta realmente pueda decirle al que viene entrando, mira, esto va a durar 1 año, yo te voy a enseñar todo lo que sé del negocio, etcétera. Estos son problemas que yo no pude resolver. Honestamente, no todos podemos resolver todos los problemas del mundo, a pesar de que me gustaría. Pero esto es lo que no pude resolver, esto es lo que me faltó como expertise en la vida, etcétera. Tú tendrías que encontrar las soluciones para estos problemas. Entonces, como investir a la persona que viene en el siguiente paso, creo que es una de las recomendaciones importantes, hacer como un traspaso que haga sentido, que no cuando tú desaparezcas del escenario, entonces el otro quede en desmedro porque los colaboradores le van a hacer un motín, porque nadie lo toma en cuenta, porque le cuesta tomar decisiones difíciles, sobre todo en alta dirección, insisto. Entonces, eso creo que es una de las recomendaciones importantes. Segundo, sí o sí, que sepan lo mínimo de finanzas. De nuevo, no hay que ser las diosas o los dioses de las finanzas, pero sí, si alguien llega a un nivel de cualquier gerencia, de postventa, de logística, de inteligencia de negocio, pero comercial, y no sabe leer un estado de resultados, discutir las diferencias entre el flujo de caja y la utilidad, como que se va a ver mal rápido, muy rápido. Puede ser que tenga un liderazgo que no le guste a alguien, que es un liderazgo como autoritario, no sé, pero eso no se va a ver tan mal porque es un estilo de dirección distinto a que tú no sepas de finanzas, porque las finanzas son transversales, porque podría ser que tú dirijas una empresa automotriz
y tú no sepas cambiar una rueda, pero aún así eso va a pasar piola si es que tú llevas bien las finanzas de la empresa. Entonces creo que en muchos casos hay ciertas cosas transversales, no solamente las finanzas, pero es uno de los que o te asesoras muy bien o se va a notar muy rápido, a pesar de que tú no sepas de química, de medicina, de construcción o de cualquier otra cosa que podría ser muy técnico en una empresa familiar. Así es, yo creo que esa recomendación junto con conocer, y no solo conocer la empresa, sino conocer a cada una de las personas que forma esa empresa, conocer qué es lo que hace, para qué se desempeña, cuál es su función, cuáles son sus habilidades, cuáles son... Yo me acuerdo hace años asumió un gerente general a una empresa muy grande en Chile, no voy a decir el nombre, ¿vale? Pero está asociada a una cámara que no construye, pero asocia empresas que construyen. Y un gerente general lo que hizo fue empezar a recorrer todos los centros de esta empresa y empezar a preguntar a todo el mundo qué es lo que hacía. Y simplemente llegaba y le decía, hola Nicolás, ¿qué es lo que haces? Y si Nicolás tardaba más de 5 o 6 segundos en responderle, Nicolás estaba en la calle. ¿Por qué? No por un tema de prepotencia, sino si tú no sabes para qué te estamos pagando, si tú no sabes para qué estás contratado, no sirves para esta empresa. ¿Vale? Hizo una reestructuración muy grande porque se dio el tiempo de conocer uno a todos los trabajadores de la empresa. Estamos hablando de una empresa muy grande en Chile. ¿Vale? Y al principio fue muy criticado, pero después se entendió que lo que pasaba es que tenía mucha grasa, como decíamos antes. En las empresas familiares también suele pasar esto. Entonces, el conocer a quién forma parte de la empresa, cuáles son las funciones de cada trabajador o de cada colaborador, qué es lo que hace la empresa, cuál es el producto, conocer el producto, conocer su proceso de fabricación, de importación, el conocer la empresa y conocer a los trabajadores es fundamental para estar conectado con ellos. Y después, obviamente, generar, como tú bien decías, ¿no? Una estrategia de entrega, una estrategia de traspaso en la cual esté muy marcado qué es lo que se va a hacer, durante cuánto tiempo y no hacerlo corriendo. O sea, no asumir que porque tienes el apellido, ya como hablábamos al principio, la información te llega por osmosis. O sea, la información hay que comunicarla de manera efectiva, hay que escribirla, hay que diagramarla, hay que facilitar la comprensión para el resto. No todo el mundo tiene la misma comprensión lectora, no todo el mundo entiende de la misma manera y por eso es importante conocer a cada colaborador para poder hacer esta transición y poder empezar a reordenar esta empresa. Porque cuando hay un cambio generacional también pasa que hay un cambio de estrategia, hay un cambio de visión, vienen muchos cambios seguidos, entonces hay que hacerlos como decíamos, ¿no? Implementarlos y apuntalarlos, no hacerlos todos a la vez. Siempre ocurre cosas así. Pero creo que ese comentario es paulatino, hacerlo o sea, ¿cuál es el concepto exacto? Que no sea todo de golpe, sino que paulatino, sea paulatino, escalonado, eso, fraccionado. Eso es, muy bueno sinónimo. Veo que ocupa muy bien Google. ChatGPT en tiempo inmediato. Tengo que reconocer que soy más de Copilot. Me parece. Bueno, no sé a ti, pero a mí hablar tanto de la familia y mirar estos vitrales de Italísimo Restaurante me dio hambre de pizza. Vamos por esa pizza, ¿o no? Esa masa que estiran a mano, que lo meten en un horno de piedra. Me gusta, pero yo quiero una pizza con piña. De esa de la de Bob Esponja, ¿no? Vive la piña debajo del mar, Bob Esponja. Por eso me caí bien, porque te gusta la pizza con piña. Me hay encanta. Gente que no entiende ese Me placer. encanta. O sea, me encanta toda la comida que lleve piña. De hecho, a la barbacoa, a la piña, rodajitas a la barbacoa. Muy buena para los que les cae vuelta, mal la vuelta, carne, muy buena con eso. un poquito de azúcar moreno. Qué cosa más rica. Yo eso lo aprendí ahí en los rodicios de Brasil. El fogo de chao, que un cliente muy querido amigo, el Sea Echen, me invitó la primera vez y la casa no se hizo adicta. País que hay, o ciudad que hay fogo de chao, país que vamos con mi señora. Incluso si en Estados Unidos nos dijeron no hay una espera de 3 horas en una, nos fuimos a otra ciudad al fogo de Pues yo creo que ya está, ¿no? La cortina la metes ahí en el medio y ya está de la conversación. Porque si no, volvemos para atrás otra vez para decir el chau, 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 chau. Y volvemos No, otra vez está dentro de la buena. cortina.
Chao, mierda. Vive en la piña debajo del mar. Bob Esponja. Me encanta. Me encanta.